Bueno, vamos a continuar con nuestras ponencias. Vamos a dar inicio a la segunda ponencia de la tarde del día de hoy y es la primera virtual. Vamos a iniciar con Václav Rojas. Él es diseñador industrial, especialista en docencia universitaria y magíster en diseño y creación interactiva. Actualmente vive en Florida Blanca, Santander, y hoy viene y acepta nuestra invitación para donarnos su conocimiento con esta ponencia llamada "Y ahora cómo proyecto mi idea". Václav, bienvenido. Muchísimas gracias. Muy amables a todos, a toda la organización de la universidad y a todas las personas que están presentes, ¿no? Por escucharme, ¿vale? Vamos a empezar. Voy a compartir. Creo que me están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Pues nada, vamos a agrandar aquí esto y hablamos. Lo que hice, quiero empezar esta charla con esta pregunta porque y ahora, ¿cómo proyecto mi idea? ¿No? Digamos que tiene asociación con varias cuestiones. Una de ellas es, primero, ¿cómo hago yo como diseñador para poderme comunicar con las otras personas? Segundo, también porque a veces estamos siempre divagando en cómo hacemos nosotros para presentar nuestro proyecto o nuestra idea. Eh, y ese como proyecto es de los dos sentidos, ¿no? Como proyecto de proyectar, de ese verbo, y también como proyecto, cómo estoy haciendo mi proyecto. Pues nada, sin más preámbulo, pues hablemos un poquito. Bueno, aquí coloqué que soy profesor asistente, pertenezco a la Escuela de Diseño Industrial de la Universidad Industrial de Santander. El año pasado ya estoy vinculado desde el año pasado y pues nada, en ese sentido, pues digamos que estuve un paso, digamos que grande también por el ITM en Medellín y pues nada, qué rico ver también a personas y caras conocidas. Eh, Vamos a trabajar de esta forma. Vamos a hablar un poquito, una introducción pequeña, importancia de la presentación de proyectos de diseño, algunas formas de presentar proyectos de diseño, o más bien, qué debe ser importante en las formas de presentar los proyectos de diseño. Y nos vamos a basar o nos vamos a centrar en las técnicas que uno tiene para poder presentar estas ideas o proyectos de diseño, ¿no? Si bien mi trabajo es de diseño industrial y casi todo lo que he desarrollado es a partir del diseño industrial, pues esto se puede aplicar para cualquiera de las disciplinas, ¿no? Del diseño. Entonces, pues nada, vamos a trabajar eso también. También no solamente las técnicas análogas, sino también las digitales para presentar alternativas. Y por último, pues yo hice esto aquí de atachar esa conclusión, porque pues me parece a mí que toda, eh, es que toda ponencia, todo proyecto nunca está concluido, ¿no? Y siempre van a salir más preguntas y un poco de sugerencias o a veces de pronto algunas cosas que uno puede mejorar. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Hablemos un poquito de, de esa importancia, ¿no? Importancia de la presentación de proyectos de diseño. Y entonces uno puede empezar a decir cómo presentar bien, y fíjense que bien está entre paréntesis, un proyecto de diseño. Ese bien es un poquito subjetivo porque puede que para algún stakeholders sea, un grupo de stakeholders sea muy bueno, pero para otros no, ¿no? Por eso, digamos que es muy conveniente primero conocer a quién me voy a dirigir, ¿no? Eh, Porque vuelve y juega. A ningún stakeholder le encanta o le gusta o le importa el diseño. A ellos lo que le importa es un resultado, ellos van a ver algo, van a necesitar de pronto datos, pero no van a necesitar el, 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 qué es ese diseño o de qué se trata el diseño. ¿Sí? Por eso es que estoy hablando de esta forma, ¿no? No es de mala forma o de mala fe, sino que una persona que es
nuestro público no va a estar pendiente de qué es el diseño como tal, sino una idea y más bien cuál es el proceso de esa idea. Por eso es tan importante un poquito comprender, digamos que eh, no solamente el idioma del diseño, que es lo que nosotros hablamos como diseñadores, muy bien entre la agencia hablar, si estamos hablando de una imagen, pero también es bueno hablar del idioma de los negocios. Todas las personas que no son diseñadores, lo que quieren es, digamos que, saber y conocer cuánto cuesta, cuánto esa imagen a dónde va a llegar, mirar, por ejemplo, el contexto, ¿cierto? También describir una investigación o digamos que cuáles serían esos datos que yo quiero que sean importantes. Y bueno, aquí algunos ejemplos. Vamos a ver el primero. Este es un ejemplo. Esta es mi página de Instagram. Todos la conocen, todos manejan esto. Y lo importante aquí es esto, estas estadísticas. Fíjense que dependiendo de mi, mi publicación o mi reel o mi historia, pues yo voy a tener algunos datos, ¿no? Lo importante no es tener los datos, lo importante es qué hacemos con esos datos, ¿no? Y poder comprenderlos un poco. Y eso es lo que estamos aquí mostrando. ¿Cómo hacer para que estos datos me sirvan a mí como diseñador? Aquí, por ejemplo, muestro que tengo a 759 cuentas alcanzadas, 568 que son seguidores. Entonces, yo sé que estos no es mi público objetivo porque son personas que me están siguiendo y siempre me van a seguir. Y yo sé que estas personas son fieles, pero estas no seguidores depende qué es lo que yo quiera con mi publicación, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco con una publicación? Entonces, estos datos sí son importantes. Mirar cuánto fue mi alcance de esos 750 cuentas alcanzadas, a cuántas yo llegué que no sean seguidores. Por ejemplo, si quiero abrir más mercado. Aquí tengo algunos otros datos que pues, pueden ser relevantes o no, que por ejemplo las reproducciones y cuánto sería ese rebote, que es las personas que de verdad hicieron una, una vista o interactuaron o que hicieron incluso repeticiones. Entonces, esto quiere decir que, digamos que esta publicación fue relativamente buena dependiendo de cómo se observe. Vamos a ver otra. Aquí está la otra. Otra publicación. Fíjense que la anterior iba enfocada hacia una muestra que yo tuve con unos chicos. Vamos aquí. La anterior fue una muestra que tuve con unos chicos en una visita que tuvimos en una sala de exposiciones. Entonces, el público objetivo que yo tenía era mostrar que mi clase sirve para, ¿no? Esta es otra. Esta es solamente mostrar qué es lo que yo hago en clase. Y este va enfocado hacia los chicos, específicamente a mis estudiantes. Esto es lo que hacemos nosotros en clase, digamos, de manera análoga, se muestra cómo se determina por medio de planos, cómo se construye, ¿no? Una imagen. Entonces aquí se está trabajando con dos puntos de fuga. Bueno, y eso, lo importante no es esto, es ver la estadística. Esto es lo que quiero mostrarles. Entonces acá vemos otros datos, ¿no? Y fíjense que aquí no tengo tantos seguidores, pero eso es importante. ¿Por qué? Porque no me interesa tener más seguidores. Me interesa es mirar que los seguidores que tengo sí vieron efectivamente la publicación. De hecho, pues tuvieron más interacciones que, que la anterior, ¿no? Y esa interacción quiere decir que sí les gustó, que están a gusto, es dependiendo qué es lo que yo quiero buscar con esos datos. Entonces vamos a ver otro, por ejemplo, aquí. Este es otro muy sencillo, pero acá lo que es raro, ¿no? Porque también dependiendo de el, en la hora que yo publico, pues estas interacciones también me dicen mucho. Primero, que fueron más poquitas. Si uno se pone a ver, fueron apenas 585 cuentas alcanzadas, 88 no seguidores, digamos que es relativamente bueno si yo quiero ampliar más mercado. Y lo importante aquí es que aunque hubo muy poquitas interacciones, me han llamado porque digamos que los seguidores que ven este tipo de publicaciones, que es por la noche,
esta la publiqué por la noche, entonces son las personas que me llaman a mí para hacerme encargos de caricaturas. Entonces, fíjense, depende qué es lo que yo quiero. Entonces, yo publico dependiendo qué es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo llamo el hablar un poquito de conocer el contexto y describir muy bien mi investigación. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Para qué me sirve? No solamente tener algunas herramientas métricas, ¿cierto? Que uno las puede conseguir muy fácil, pero es para qué me sirven estas herramientas o para qué me sirven estos datos. Eso es lo importante. Obviamente también vamos a tener en cuenta mostrar el diseño. Y mostrar el diseño, no el diseño final. Entonces es bueno, por ejemplo, hacer una expectativa, mostrar cómo fue ese proceso. Por eso casi siempre cuando yo trato de mostrar esos reels o esas historias o cualquier trabajo o proyecto, muestres un poco desde el cómo se creó y hasta dónde vamos a llegar, ¿no? Entonces, digamos que eso atrae bastante, sobre todo a las personas que no conocen cómo fue que se creó ese diseño. Ojo con esto, sigo insistiendo, no es hablar del diseño en sí, ni el lenguaje del diseño, ni hablar desde Wisius Won, desde Bonsiev, desde cualquier otro tipo de diseñador importante, porque una persona que me esté escuchando, pues no va a saber de eso y de verdad no está interesada en eso, pero sí le va a interesar mucho cómo fue que hice ese dibujo o cómo fue que yo creé esa idea. Y entre más se interese, pues mejor para el proyecto, ¿vale? Entonces, ojo con esto, importantísimo, no es hablar de diseño, porque mucha gente no conoce algunos aspectos de diseño, pero sí es hablar de cómo se creó ese diseño. Eso es más importante. Vamos a ver. Bueno, obviamente que cuando ya uno presenta su proyecto, también es importante conocer un feedback, ¿no? Y por eso se crean esas métricas. Entonces es mirar quiénes lo miraron, qué pasó con eso, cómo interactuaron. eh, y por eso siempre uno pide un feedback, ¿no? Es buenísimo que uno tenga un feedback siempre y constante porque de ahí nosotros sabemos que hay que mantener, ¿cierto? Que hay para mejorar. De hecho, es como si nosotros estuviéramos haciendo puras mallas. Nosotros en diseño industrial tenemos una herramientica que se llama la malla de recepción, una malla receptora, que es lo que uno, digamos que recibe todo ese feedback, incluso de personas que no sean de la disciplina. Entonces yo puedo hacer mallas receptoras fácil con, eh, con un público que sea especialista o que no sea especialista. Entonces yo puedo tener un feedback muy rápido con una malla receptora o con un par de preguntas y que me permite saber qué es lo que pasa ahí, qué pasó con mi publicación, qué pasó con mi contenido, qué pasó con mi diseño y con mis ideas, ¿no? Eso me ayuda o me permite mejorar mis nuevas interacciones. ¿Cómo hago yo para que la próxima salga mejor? No es A ver, no es el hecho de que me equivoqué y entonces no pasa nada, no, me equivoqué, bueno, mejoro la siguiente. Esa es la idea de un buen feedback, ¿no? Para eso me sirve ese feedback. Y a veces nos olvidamos de hacerlo, ¿no? A veces nos sentimos como, "Ah, bueno, yo ya hice mi tarea, la dejo ahí y pues nada, no. Sería buenísimo que siempre todos nuestros proyectos tengan un feedback. De hecho, eso es lo que uno pide y como estudiante, ¿no? Yo me acuerdo que como estudiante nos gustaba bastante tener un feedback de mi proceso. Bien, el profesor me puso una buena nota, pero ¿por qué? O el profesor me puso una mala nota. Ahí donde más uno decía, bueno, pero ¿por qué me puso una mala nota? Y en este caso, si estamos hablando de nuestro diseño, bueno, tuvo buenas visitas, me entendieron, que me dijeron que puedo mejorar, que me faltó, etcétera, etcétera. Entonces aquí eso es lo que hace ese buen feedback. Bueno, hablemos ahora o pasemos un poquito a formas de presentar los proyectos de diseño. Digamos que antes de hablar de las técnicas, ¿cierto? Que ya pueden ser análogas o pueden ser técnicas digitales. Entonces, pues nada, vamos a hablar un poquito de algunos puntos a considerar. Por ejemplo, la importancia de una buena narrativa. Entonces acá
lo que nosotros llamamos un buen storyboard antes de, ¿no? Un storyboard de mi proyecto me permite a mí generar esa narrativa y que pueda, digamos que acercar esa narrativa con las personas que yo quiero. Y eso quiere decir que podemos trabajar también con conectar emocionalmente con la audiencia. Y ese conectar emocionalmente con la audiencia es un buen storytelling, ¿no? Todos conocemos qué es un storytelling y un storytelling permite captar de una vez o de manera directa con esa persona o con esas personas o con esa comunidad a la cual yo quiero interactuar, a la cual yo quiero llegar. Entonces, conectar emocionalmente con una audiencia es importantísimo el saber qué es lo que, bueno, quiénes son, qué quieren y además que les llegue ese mensaje. Mantener un hilo conductor claro. Entonces, ese hilo conductor quiere decir que vamos a trabajar nuestro proyecto de una manera secuencial. Que además sea claro que quiere decir que en cualquier momento nuestros usuarios, nuestros clientes, digamos que personas que nos siguen estén siempre mirando qué es lo que está pasando conmigo de una manera clara, pues que no haya ninguna interferencia y ese sea secuencial, que no me esté saltando pasos. Eso en un proyecto es muy básico. No quiere decir que yo no tenga retrocesos, no, yo puedo retroceder cuantas veces quiera, pero siempre manteniendo un hilo conductor. El poder de las imágenes para exponer un proyecto, pues eso es sobra, sobra, ¿no? Sobra decirlo, pero para las personas que no conocen de diseño, es muy importante que esa imagen acompañe ese lenguaje, ese lenguaje. Y ahí ya nos tenemos que hablar si estamos hablando de lenguaje, pues obviamente tenemos que hablar de esa importancia de la comunicación. Nosotros somos comunicadores de, de lo gráfico, comunicadores de lo objetual, comunicadores de lo espacial, comunicadores del servicio, comunicadores de la experiencia. Entonces, siempre es importante tener muy claro qué es lo que estamos comunicando, ¿no? Bueno, aquí sí me voy a demorar un poquito. Hice como una recopilación rápida de algunas cosas que con, digamos que a través del tiempo. Entonces, pues nada, vamos a ver algunas de esas técnicas. Vamos a ver primero las técnicas análogas. Normalmente en nuestra carrera se ven unas técnicas análogas desde el sketch, ¿cierto? De trabajar desde unos bocetado, aquí se llama bocetado uno o bocetación uno, pero en otras se puede llamar dibujo a mano alzada, otros lo pueden trabajar como manejo de construcción y proyectación uno, etcétera, etcétera. Entonces, cada universidad le pone el nombre que más le convenga a su entorno, ¿vale? Nosotros tenemos una expresión, o sea, digamos que tenemos varias áreas de expresión. La expresión 3, por ejemplo, que es la que yo manejo, tiene que ver con las técnicas de color y cómo se manejan las técnicas de color. En ese sentido, yo trabajo con tres técnicas húmedas y cuatro o cinco técnicas secas. Entonces, entre ellas están lapicero, tiza pastel, esgrafiado. También vemos, por ejemplo, manejo de color y tiza pastel, manejo de tizas sobre fondo negro y así. Hay varias técnicas que me permiten a mí expresar mi, mi idea, mis proyectos y aquí vamos a ver algunas de ellas. Vamos a ver si... Bueno, creo que sí. Si se ve, bueno, aquí es simplemente mostrar la técnica del lapicero, cómo se desarrolla. Esto, por ejemplo, lo hice cuando estábamos nosotros en pandemia incluso, ¿no? Entonces mostraba cómo hacía yo para poder expresar a los chicos y mostrar una técnica tan simple como el lapicero, ¿no? Porque también tenía que ser recursivo y hacerlo con lo que tuviéramos al alcance, ¿no? Esta es una técnica muy simple, pero que me permite tener bastante riqueza, sobre todo en texturas. Y aquí se ve el paso a paso de cómo trabajar esa técnica de lapicero, ¿no? Desde claro a oscuro, yo puedo empezar a hacer dibujos, digamos que desde lo más simple a lo más complejo,
desde lo más claro a lo más oscuro y desde el área más grande a las áreas más pequeñas. Siempre esa es como mi forma de atacar una hoja de papel en blanco. Este es simplemente una composición de un tiburón que tiene, incluso en la foto, a ver si de pronto está por acá, la foto se ve sin cola. Y ya más adelante dije, bueno, yo no lo quiero con esa postura y sí lo quiero que tenga esa cola. Y por eso le cambié la posición de la cola, trabajé un fondo diferente, empecé a mirar que hay otros elementos como esos peces que están ahí atrás, un poquito como translúcidos, y mirar cómo sería también la forma de trabajar el fondo y en la parte del agua. Entonces, el fondo, que es tierra, es una arena especial que crea unas dunas, y lo mismo la parte superior, que si uno lo ve, es un azul más profundo, es más oscuro, y me permite trabajar entonces distintas profundidades. Vamos a dejar aquí, dejémoslo acá y vuelvo acá a la técnica, a otra técnica. Esta es muy sencilla, que pues nos sirve bastante a nosotros como diseñadores industriales, sobre todo, pero que también, por ejemplo, la he utilizado con, por ejemplo, el diseño de modas. Entonces mostré cómo representar algunos materiales a partir de las técnicas básicas, de técnicas de lápices de color. Entonces aquí simplemente muestro cómo puedo trabajar con tiza pastel y con lápices de color, y empiezo a mostrar cómo se hace el metal, cómo se hace el plástico, que sería la caja, y también cómo se hace el manejo de la madera, ¿vale? Aquí vemos que trabajamos con distintas capas y diferentes, digamos que no solamente técnicas, sino utilizar dos o tres y diferentes capas. ¿Qué pasa con la luz? ¿Cómo se maneja la luz? Siempre hay que tener en cuenta un lugar donde le va a llegar la luz, un lugar que va a ser de sombras, un lugar que va a tener medios tonos, ¿no? Siempre es uno claro, uno medio y uno oscuro. Y si uno tiene, digamos que muy presente eso, uno podría trabajar eh, ese tipo de ideas, ¿no? Ideas, porque a la larga son ideas. Algunas son cosas que no están, otras que se ven, pero la idea es siempre trabajar con técnicas análogas. En este caso, ¿no? Eso es lo que hacemos para esta clase. Bueno, vamos a ver aquí otro. Vamos a mirar en YouTube este otro. ¿Qué tiene que ver con técnicas húmedas? Entonces, fíjense, hay muchas técnicas secas de las cuales, digamos que no podemos desecharlas, ¿no? Porque simplemente ya no están o se encuentran de pronto obsoletas o se demoran un poco. No, fíjense que hay cosas que se pueden hacer con muy poco. Aquí vemos cómo trabajamos con dos técnicas, bueno, tres técnicas realmente, con técnica de tinta china, trabajo con acuarelas y trabajo con ecolines. Entonces, este es solamente un ejemplo de lo que se puede hacer. Digamos, esto me tocó hacerlo en menos de, no sé, una hora. Ahí obviamente el video se ve que va muy rápido y se va mostrando, porque yo iba explicando qué pasaba con todas las capas, qué se hacía con cada una de las zonas, cómo podía empezar a darle mayor profundidad. Entonces recuerden que siempre, si yo aplico más capas, pues se va a ver más profundo. Si aplico, por ejemplo, esto que, bueno, no sé, aquí, vamos a verlo acá. Esta zona tiene una parte de colbón, pero en este caso pegante blanco, o se puede trabajar con silicona o otro tipo algunos dicen que es técnica masking, entonces que es como una especie de mascarilla que se puede aplicar, pero que si yo después lo borro, queda blanco. Entonces yo puedo hacer grabados, puedo hacer texturas, así como vimos acá, que quité unas cintas y hice con unas cintas de mascarar, hice como una especie de enmascarado para mirar distintos tonos o tonalidades para esta prenda. Y fíjense que dependiendo del lugar,
Entonces yo traté de hacer distintas técnicas, o más bien distintos efectos a esa técnica, ¿no? Que son húmedas, técnicas húmedas. En este caso trabajé con ecolines y aquí abajo está la paleta de acuarelas, pero este, por ejemplo, fue para un trabajo de una clase de vestuario, de trabajar con figurines y bueno, ya después mirar qué otras posibilidades yo puedo tener con estas técnicas análogas. Vemos aquí, miremos otra de las posibles alternativas, ¿no? Posibles alternativas. Digamos que yo trabajo con una tabla, a ver si la tengo por acá, sí, está. Una tabla sencillita, una tabla bambú, yo creo que aquí, no sé si la están viendo, espero que sí. Una tabla que la quiero mucho porque fue mi primera tablita y esa me permite hacer cosas como estas, como vamos a verla. Un dibujo sencillito. Y entonces siempre trabajo con la tabla, pero les explico con esa tabla cómo hacer una construcción desde la isométrica. Entonces este es un programa muy simple que es, bueno, muy simple y muy complejo a la vez, ¿no? Porque este nos permite hacer bastantes cosas, bastantes herramientas que a veces con lo análogo no se puede. Por ejemplo, trabajar con unas líneas más rectas y hacer, digamos que una construcción de manera rápida. Aquí vemos cómo a partir de una isométrica, ¿cierto? Nosotros trabajamos bastante la isométrica, que es lo que más nos acerca hacia los ingenieros, pero también trabajamos con los puntos de fuga, que es lo que más nos acerca con el arte. Entonces, podemos trabajar desde una vista isométrica como esta y hacer objetos. Entonces, en este caso, cómo a partir de esa construcción y de estas proporciones yo puedo hacer un dibujo que esté bien proporcionado y además que sea coherente con mi idea, ¿no? Aquí simplemente muestro cómo voy poco a poco construyendo. Incluso si yo tengo la foto, pues me va a servir de referencia para ver algunos detalles, pero lo importante aquí es que yo pueda establecer de cualquier forma un dibujo o una representación de mi idea, no importa no importa digamos que la vista que quiera mostrar. En este caso estoy trabajando con una isométrica porque puedo hablar perfectamente con un ingeniero o un mecánico o una persona que sepa de trabajo de, por ejemplo, dibujo paramétrico y él me va a entender perfectamente. Entonces, esto es una forma de representarlo. Aquí se trabaja con capas, se trabaja con diferentes tipos de herramientas, incluso acá se ven algunas en el tablero. Y lo que se hace al final es una presentación o ya no sería un sketch, sino más bien un render, ¿cierto? Se está trabajando es un render de esa idea final. Entonces, pues nada, esto es una forma de presentar esa idea. Imagínense si fuera un proyecto nuevo, imagínense si fuera un objeto nuevo, y bueno, esta es una de las formas. Y nada, esta es una simple herramienta, ¿no? Que perfectamente también se puede encontrar en análogo. Hay unos chicos o unos trabajos en análogo espectaculares y por eso pues yo siempre estoy diciendo, no importa cuál es el medio, esto es simplemente un medio. Lo importante es que su idea o la idea que estoy yo tratando de demostrar se entienda bien, llegue a las personas que son y además casi que se venda sola, ¿no? Que ella diga, hombre, sí, esto es lo que yo necesito. Vamos a ver otro ejemplo rápido. Por ejemplo, es la misma. Ah, bueno, la misma caladora, pero miremos que ahora hay otra forma. Aquí la tenemos. Aquí ya tenemos dos puntos de fuga. Y fíjense que cambia totalmente porque yo utilizo el mismo formato o utilizo más bien la misma, las mismas proporciones, pero ya estoy trabajando con algunas técnicas de manejo de puntos de fuga diagonales, eh, que me permiten entonces sacar de una manera proporcionada un dibujo eh,
con otra perspectiva. Por ejemplo, este es muy bueno, este es de 2 puntos de fuga. Estamos hablando de proyecciones cónicas, estamos hablando de proyecciones que me permiten trabajar, por ejemplo, un detalle que me permiten mostrar mi proyecto no de manera simétrica o esa isometría que nosotros veíamos antes, sino de una manera más show, ¿no? Eso es como más mostrarlo y decir, mire, lo que yo quiero mostrar es la base ahora. Eh, Todo depende. Y siempre les digo a mis estudiantes, ¿cómo hago yo para que mi proyecto resalte? Entonces voy a utilizar la mejor alternativa de presentación o de proyección de mi objeto para que este sea mucho mejor, ¿no? Vamos a ver otro. Ah, bueno, otro ejemplo sencillo. Desde hace un taladro y estamos hablando de 2 puntos de fuga, vamos a verlo aquí. Tiene una diferencia. Fíjense que el elemento básico para este taladro, por ejemplo, es este eje. Y eso es lo que les mostraba a los chicos. Yo hago primero siempre un cubo, trato de hacer siempre un cubo. Y a partir de ese cubo, yo voy a trabajar un eje. Y esto es lo que les estaba mostrando, era cómo hacer con ese eje un objeto cilíndrico. Entonces, fíjense que yo primero hago mi cubo y a partir de ese cubo empiezo a mirar cuál va a ser el punto de partida y el punto de llegada de mi eje. ¿Para qué? Para el cuerpo del taladro. Digamos que eso fue un poquito lo complejo de este ejercicio, que no teníamos un eje horizontal, que además necesitábamos sí o sí hallar cuál era el punto de partida y cuál es el punto de llegada. Y que a partir de ahí yo empiezo a darle volumen por medio de unos figuras cilíndricas. Y ya con eso empezamos a hablar de texturas, de colores, de posibilidades de detalle, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que todo depende de cómo quiera mi proyecto. Vamos a ver otro. Mm, que es el mismo pero en isométrica. Pues recordemos que tenemos el mismo taladro, las mismas proporciones, y yo muestro las dos formas, ¿no? Porque nosotros los diseñadores, digamos que vemos y tenemos que hablar siempre con ingenieros, pero también tenemos que hablar con artistas y tenemos que trabajar con los dos lenguajes. En este caso ya es más ingenieril porque ya tengo las medidas de ancho, de profundidad, de altura, y esa es una de las, digamos que de las posibilidades que me brinda, por ejemplo, la proyección isométrica. Entonces es hablar con el lenguaje al público que nosotros vamos a dirigirnos. En este caso, pues era isométrica y mostrar cómo poco a poco y por medio de capas yo voy haciendo y construyendo mi dibujo, ¿no? Es así de sencillo. Aquí utilicé para este programa se llama Autodesk Sketchbook, obviamente de la casa Autodesk, que tiene bastantes cosas muy interesantes para diseñadores. Y pues nada, este es uno muy sencillo. ¿Por qué no presento dibujo paramétrico? Claro, todo el mundo conoce Solid, todo el mundo conoce otros tipos, por ejemplo, Rhino o otros paquetes gráficos que son muy precisos, pero a mí siempre me ha encantado el manejo suave, suelto de la línea, porque es como más libre. Me parece a mí que me permite el pensamiento, digamos que de la parte del cerebro derecho, el pensamiento creativo de una manera más fluida. Entonces, pues nada, voy a mostrar otro. Fíjense que esta misma técnica de manejo de tabla que se trabaja con el formato de sketch, eh, pues nada, sirve para mostrar también la figura humana. Entonces, yo puedo hacer cualquier cosa, cualquier cosa. De hecho, he desarrollado, por ejemplo, eh, mascotas, he desarrollado logos, he desarrollado, bueno, yo sé que ustedes también lo utilizan bastante, pero mostrar que no importa el medio, importa es la intención. ¿Cómo hago yo para trabajar
este medio y por medio de capas ir presentando mi idea. ¿Cómo hago yo para que este personaje tenga un vestido, tenga una postura, tenga, por ejemplo, una personalidad, etcétera, etcétera? ¿Vale? A ver. Bueno, aquí vemos cómo se hacen distintos tipos de personajes, cómo se trabaja con un picado, con un contrapicado, cómo manejo yo la cámara para que sea más interesante mostrarle al público mi idea, mi objeto, mi proyecto, ¿vale? Y pues nada, yo no les voy a quitar más tiempo aquí con algo que ustedes hacen, me imagino que casi que cada semestre y que todos los semestres estamos practicando, ¿no? Es muy importante que tengamos esa práctica. Aquí vemos los pies, cómo se manejan los pies de perfil, cómo se manejan los pies de 3/4. Eso es algo que lo hacemos nosotros en clase y que lo estamos desarrollando todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos siempre van a estar unidos con nuestros proyectos, ¿no? O sea, nuestros proyectos siempre van a ser para personas, por eso necesitamos saber y conocer cómo manejamos los objetos con las personas. Este es otro proyecto que hice para desarrollar un auto. Lo voy a hacer así muy rápido para mostrar cómo por medio de capas ya se va construyendo el carro, cómo se va a desarrollar a partir de las vistas. Fíjense que este programa pues ya me permite borrar y otra vez hacer, pero eso no quiere decir que entonces lo análogo no, ¿no? Yo siempre les insisto, por favor, no desechemos lo análogo, es casi casi que nuestro punto de partida y ya cuando tengamos un buen bagaje de manejo de análogo, pues nada, nos vamos a lo digital. Eso nos da bastante posibilidades de jugar con lo digital. Entonces, nada, esto es lo que normalmente se hace. Aquí ya está mirando cómo se hace un auto, pues ya con 4 puntos de fuga o 5 puntos de fuga, y bueno, y cómo eso repercute también en la idea o en la forma de presentar nuestra idea, que es lo que estamos viendo acá. Y nada, aquí es una muestra de algo que se hizo incluso en Medellín. Yo sé que el profe Edwin y, y otras personas saben a qué me refiero. Este es un trabajo que simplemente es una muestra de cómo se puede lograr presentar un proyecto, ¿no? Y en este caso es tan importante nuestro dibujo como nuestro final. Y en este caso este fue el final. Cómo se presentó este proyecto de una silla, digamos que tenía ese nombre, ¿no? Ese proyecto se llama Cata, que es una silla muy bonita, tenía esas connotaciones de transporte, de autonomía, de además parte académica. Entonces era ese proyecto de concepto académico de transporte y autónomo. Por eso se llama así Cata. Y vemos cómo presentamos nosotros nuestra idea, cómo presentamos nosotros esas partes que se van moviendo, que se van, digamos que tienen interactividad con las personas. Lástima, ¿qué es lo que faltó? De pronto manejar un humano para mostrar las escalas, para mostrar de pronto la interactividad, cómo se va a sentar, cómo se va a reclinar, cómo se va a pasar de un lugar a otro. Pero este proyecto, digamos que resume algo de lo que estamos hablando. ¿A quién va? Este proyecto, por ejemplo, no se va a presentar a unos niños, se va a presentar a unas personas que tengan las necesidades, o a una comunidad, o a un instituto, una institución que tenga las ganas de tener, por ejemplo, este tipo de proyectos para mejorar la calidad de vida de sus personas con situación de discapacidad, como lo tenía el ITM en ese entonces. Pues nada, voy a mirar otro. Aquí está. Eh, Aquí ya pasamos un poquito a otras cosas. Bueno, digamos que en el transcurso de mi carrera o en el transcurso de la maestría, de todo lo que he dictado, me encontré con una herramienta muy bonita. Os lo voy a mostrar así rápidamente. Es una herramienta que yo quiero mucho porque me permite una cosa. Este es mi semillero en este momento, se llama Tridimental. Pertenece a la Escuela de Diseño Industrial de la UIS. Digamos que esto es parte del semillero, no están todos, pero los chicos lo que hacen es jugar y aprenden jugando con
una herramienta que es el MetaQuest 2, que es un tipo de gafas que nos permite entonces hacer lo siguiente, hacer esto. Ya les voy a mostrar. ¿Qué, qué pasa? Que estas gafas nos permite desarrollar el manejo de bocetado inmersivo. ¿Qué es eso de bocetado inmersivo? Yo puedo tener, por ejemplo, manejo de dibujo paramétrico, como lo decía, ¿no? Solid, por ejemplo, AutoCAD, por ejemplo, Rhino y otras, ¿no? Inventor y así. Hay muchos dibujos paramétricos que tienen los ingenieros y que me permiten esto. Pero lo bonito es que yo puedo desarrollar el dibujo como lo vemos acá, desde un espacio inmersivo y a partir de ese espacio inmersivo estoy haciendo lo que yo necesito. Aquí vamos a ver otro ejemplo de práctica. Aquí tenemos cómo un estudiante simplemente está desarrollando un objeto. Entonces, él me permite hacer dos cosas. Uno, estar dentro de un espacio infinito y dos, el poder desarrollar objetos libremente, sin necesidad de aplicar, por ejemplo, eh, medidas, porque yo lo puedo escalar, ¿no? Entonces aquí están diseñando libre, totalmente libre. Él está haciendo un separador o un biombo, la persona que estaba antes estaba haciendo un personaje, etcétera, etcétera. Voy a mostrar otro ejemplo ya de lo que hace en este momento el semillero. Bueno, ¿por qué se empezó con este semillero? ¿Por qué empezamos nosotros con este semillero? Porque digamos que mi llegada aquí a la UIS como docente planta me permitió hacer un proyecto de investigación. Y el proyecto de investigación, yo siempre decía, bueno, un proyecto de investigación tiene que ser algo que me encante y que me apasione. Y a mí me encanta dibujar y me apasiona mostrar lo que dibujo, pero hay muchas formas de mostrarlo. Entonces dije, bueno, ¿por qué no subimos un escalafón más? Alguien, un profesor y aquí amigo de la escuela, me mostró esas gafas y por qué las está utilizando para otro tipo de investigación. Pero me pareció muy bonito cuando descubrí el sketch, ¿no? Y trabajar Gravity Sketch. Y el Gravity Sketch me permite hacer este tipo de intervenciones. Aquí vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces, este se hace con Gravity Sketch. Aquí estamos haciendo el manejo del bocetado. Se está haciendo sobre un, digamos que un humano. Claro, me permite tener, digamos que la configuración que yo quiera, ¿no? Esto ya es muy de cada uno de los proyectos. En este caso estábamos haciendo unos audífonos y primero se hace una estructura, ¿cierto? Una estructura muy sencilla, muy simple. La herramienta me permite hacer una simetría y con esa simetría yo puedo desarrollar las primeras líneas de estructura, así no me queden bien. Entonces lo importante es empezar a desarrollar esa estructura. Y por último, empiezo a darle volumen, ¿no? Entonces hay muchas herramientas dentro del Gravity Sketch que nos permite ir cambiando. Eh, Vamos aquí. Otro. Aquí tengo, por ejemplo, un manejo de una forma, una figura que es mucho más libre y que tiene diferentes tipos de, digamos que de volúmenes que me permiten entonces construir, ¿no? Construir libremente. Este fue un ejercicio libre y si ustedes ven, el entorno se puede cambiar, ¿no? Yo puedo tener entornos diferentes, puedo tener manejo
de una bodega, manejo de naturaleza, manejo de, bueno, lo que quiera. Entonces, digamos que es una herramienta que es muy, muy libre, es muy, ¿cómo decirlo? Un, una posibilidad de estar inmerso y estar haciendo un dibujo tan libre que parece que uno estuviera haciendo una escultura, ¿no? Es como trabajar con una escultura, pero yo lo llamo escultura digital y esa boceto inmersivo me permite estar dentro de un espacio 3D y jugar con ese espacio, jugar con los tamaños, jugar con los colores, jugar con las texturas, jugar también con las proporciones, entre otras. Entonces, este proyecto tiene varias etapas. En este caso, estamos trabajando ya con la etapa de educación. Y la etapa de educación es armar un equipo grande con muchos chicos para hacer después unas verificaciones. En diseño industrial, nosotros tenemos dentro de nuestra metodología una zona para hacer verificaciones y queremos utilizar esta herramienta para hacer esas verificaciones. ¿Verificaciones de qué? De tamaños, texturas, formas, también trabajar con eh, diferentes paletas de color, diferentes posibilidades de interacción, y eso nos va a permitir, por ejemplo, no tener que hacer tantos prototipos ni 3D ni prototipos de baja complejidad, ¿no? Para hacer las verificaciones. Entonces esto nos va a, digamos que ahorrar un poco de dinero y nos permite explorar un poco más la forma. Hay unos inconvenientes que es, por ejemplo, el manejo de una buena señal, ¿no? Entonces el Wi-Fi aquí en nuestra universidad coarta un poco porque toma al Sketch, a este Gravity Sketch como si fuera un videojuego. Entonces él de una vez lo coarta y nos toca trabajar con nuestra propia red. Entonces eso es uno de los, digamos que de los fallos, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Pues nada, yo creo que estamos a buen tiempo y vamos a concluir. Ya estoy concluyendo. Eh, Fíjense, otra vez reitero, no es una conclusión, nosotros no podemos tener nada acabado y por eso esto queda como en preguntas y sugerencias, ¿no? Sugiero que lo más importante es no olvidar que siempre no estamos hablando con diseñadores. Entonces, necesitamos cambiar nuestro chip y poder enfocarnos en esas personas que quieren nuestro contenido, ¿no? También que hay que alinearse bien con los objetivos del proyecto y con lo que se quiere conseguir con ese rediseño. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y entonces, si ya sabemos muy bien qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos rediseñar, cómo lo vamos a hacer, entonces vamos a trabajar con estas herramientas. Las herramientas pueden ser cualquiera. A mí no me importa si me dan solamente una tiza y un papel, pero se puede mostrar cosas importantes. Es posible también trabajar en co-creación, es muy importante eso. ¿Qué quiero decir? Algunos ejemplos como Fusion 360, que es este que está aquí abajo, es una herramienta de ingeniería de Autodesk que es muy importante, muy buena, y que me permite hacer cosas como, por ejemplo, eh, algunos tipos de pruebas y de comprobaciones, ya sea de carga, de esfuerzos. Es muy, muy ingenieril, ¿no? Mientras que este, que es el Gravity Sketch que le mostré ahorita, nos permite ser muy libres, muy libres. Pero también cualquiera de estos o este Tinkercad, que también lo podemos trabajar con la parte electrónica, nos permite hacer co-creación. Eso es cada vez más fijo. Yo puedo trabajar desde mi casa con otra persona que está en otro lugar y hacer cosas, digamos que de manera, digamos que sincrónica o asincrónica y generar un proyecto muy bueno. Hay algunas preguntas, ¿no? Porque siempre me han preguntado, bueno, ¿y qué pasa con la CIA ahorita, que está tan en boga y tan en furor? Y fíjense que la CIA no lo son todo, la CIA son simplemente otra herramienta que no lo he explorado mucho, estoy hasta ahorita apenas aprendiendo muchas cosas de la CIA, sobre todo para manejo de parte gráfica, pero me parece espectacular, primero que todo, ¿cierto? Es una herramienta buenísima. No es el coco como a veces uno lo llama, que nos va a quitar el trabajo y que no, 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 la IA simplemente es eso, una herramienta que nos va a permitir elaborar cosas muy importantes. ¿Cómo interactuar en red? Entonces, como les decía,
si yo puedo tener ese manejo de co-creación, entonces buenísimo. Yo dejo acá también mis datos, ¿vale? Por si alguien me quiere contactar, algunos profesores, ya tengo algunos, digamos que contactos con algunas instituciones y se pueden hacer proyectos muy bonitos de co-creación y se pueden hacer proyectos muy bonitos de interacción con algunas herramientas. Entonces, es bueno seguir aprendiendo, es bueno seguir teniendo ese contacto con las redes. ¿Y se acabarán los medios análogos? Para nada, para nada. De hecho, estábamos hablando qué días con el profe Edwin y me decía que que es complejo, ¿no? Porque muchos chicos son tan digitales ya que cuando uno les presenta las cosas análogas, ellos se asombran, ¿no? Entonces, eso me pasa a mí bastante, que yo les muestro, por ejemplo, unas buenas acuarelas y ellos se vuelven, ¡ah! Entonces se engoman. Entonces, yo veo que cada vez más hay miles y miles de seguidores de acuarela, o miles y miles de seguidores de color, o miles y miles de seguidores de lapicero, y uno encuentra unos trabajos espectaculares y muy bien hechos a partir de unas técnicas análogas que uno dice, wow. Entonces, yo creo que esos medios análogas nunca van a acabarse, que van a ser siempre una buena fuente de inspiración, una buena fuente de creación. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchas L- gracias por todo. Listo, profe, agradecerte por tu participación. Primero, pues, por compartirnos tus conocimientos, experiencia en este espacio, sobre todo para los estudiantes de carreras afines al diseño y la creación, también a los profesionales y, por qué no, a nosotros los que somos docentes, que finalmente siempre estamos como en ese proceso de seguir aprendiendo y creciendo con todas las herramientas que nos compartiste el día de hoy. Para cerrar tu conferencia hay dos preguntas relevantes. La primera es algún consejo que quieras compartir para mejorar la precisión tanto en un proyecto digital como en un proyecto físico. Bueno, el manejo de la precisión, digamos que yo creo que no es tan importante en las primeras etapas, ¿no? Cuando uno hace el recuento de cómo uno empieza a hacer un proyecto, las primeras etapas son de bastante divergencia. Valga el nombre aquí de esas conferencias, de bastante divergencia creativa. ¿Por qué? Porque al principio se explora bastante, se explora mucho. Es botar muchas ideas, 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 ideas. Y cuando ya queremos hacer digamos que esos objetos o esa idea o ese detalle y esa precisión se logra es como al final, me parece a mí. Y para ello hay bastantes herramientas. Ya podemos trabajar con otros paquetes y podemos empezar a precisar o encerrar o vectorizar o bueno, etcétera, ¿no? Dependiendo qué es lo que yo quiero. Pero me parece a mí que es muy importante siempre cultivar la creatividad primero, porque después yo con un buen programa puedo precisar o con un buen programa puedo yo concretar detalles, ¿no? Pulir, que nosotros llamamos al final, el hacer, por ejemplo, esa planimetría, el hacer, por ejemplo, unos dibujos constructivos que llama, por ejemplo, un Bruno Munari, ¿no? Llamaba esos dibujos constructivos y que más adelante pues se volvieron planimetría. Yo no puedo presentar un proyecto para que lo produzcan sin no tener planos, por ejemplo, para los diseñadores industriales, pero eso se puede lograr también con algunas ayudas o herramientas gráficas. Entonces, me afana más un poquito el que los estudiantes o las personas puedan lograr establecer una conexión directa con los clientes o los usuarios y más adelante puedan utilizar otras herramientas. Perfecto, por acá hay una pregunta final y es, ¿qué es lo más común en lo que los estudiantes fallan para proyectar sus ideas? ¿Cuáles son como los elementos comunes que tú has notado de los estudiantes cuando hacen un proceso de creación y que de pronto Eh, fallan? yo creo que en dos cositas es muy común, porque ellos a veces se casan con dos o tres técnicas o formas de presentar y con eso quedan, ¿no? Entonces, yo creo que la primera falla es no poder explorar, no tirarme al infinito y a ver qué me pasa. Puedo que me raspe, puedo que me estalle, me estrelle, no pasa nada con eso, pero sí tener esa valentía de decir, venga, yo voy a explorar otras técnicas, a ver qué me pasa, con cuál me quedo, cuál es la mejor. Y la otra, que me parece es un muy buen error
repetitivo, digamos, buen error en el buen sentido, es, hombre, que a veces no conozco mi cliente o no conozco mi usuario. Y al no conocer mi usuario, entonces yo voy a comunicarle de una forma errónea mi idea. Eso es lo que pasa. Cuando yo conozco muy bien mi usuario y tengo empatía con él, lo conozco también que ya sé qué es lo que lo motiva, sé qué es lo que él siente, sé lo que a él le interesa, entonces ya puedo comunicarle mejor mi idea. Y eso es importantísimo. Entonces, tener distintas exploraciones de técnica y además diferentes formas de conocer a los usuarios y a las personas a las cuales yo voy a entregarle mi idea. Listo, Václav, ha sido un honor para nosotros que nos acompañes en esta tercera versión del simposio de diseño divergente. Desde la distancia te enviamos un saludo caluroso y Muchísimas gracias a esperamos todos. que en futuras ocasiones nos puedas acompañar. Desearte una buena tarde. Perfecto. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un feliz resto de tarde. Que estén muy bien y aprovechen mucho estos simposios. Chao. Bueno, vamos a finalizar esta ponencia. Queremos agradecerle a nuestro ponente por su buena disposición, por regalarnos todos nuestros conocimientos. La persona que escucharon al final es el profe Edwin, él hace parte del grupo de la facultad y fue la persona encargada de hacerle las preguntas a nuestro ponente. Muchas gracias por participar y por hacer parte de este tercer simposio de diseño divergente.